pasajes que vamos a recorrer nuevamente, pasajes conocidos tal vez, pero es bueno mirar las Escrituras y contemplar al Señor, lo que el Señor hace allí también. Y damos gracias al Señor porque podemos congregarnos, podemos reunirnos en esta plataforma virtual, a leer las Escrituras y a meditar en la persona del Señor Jesucristo, las cosas que Él ha hecho a través de la palabra, cómo Él ha ido actuando y cómo Dios se ha ido mostrando a través de su persona también. Y dice así la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta noche. Y quisiera en alguna manera poder transmitir lo que el Señor me ha entregado, lo que el Señor me ha mostrado a través de su palabra. Cuando vemos que el Señor va pasando allí en este capítulo, va el Señor en su camino y ve a un hombre ciego. Y si lo pensamos bien, el Señor, él nos dice en la Escritura que Él es la luz del mundo. Y aquí hay algo importante que el Señor nos quiere mostrar. Él es la luz y va pasando frente a un hombre que está en tinieblas, frente a un hombre que no puede ver. Y le preguntaron sus discípulos, Rabí o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Inmediatamente se nos puede venir a la mente cuántas veces alguien en algún mensaje ha dicho de que el pecado lleva al hombre a postrarse, el pecado lleva al hombre a la enfermedad. Si bien sabemos que las enfermedades son a causa del pecado, pero no siempre una persona está postrada o está enferma a causa del pecado, porque haya pecado, más bien. Y había una doctrina que enseñaba estas cosas, que si la persona estaba enferma o si la persona nacía con un defecto, era por el pecado de sus padres o por el pecado del mismo. Y a veces nosotros también pensamos que por las cosas que hayamos hecho, o por las cosas que hayamos pensado, o por las cosas que hayamos dicho, viene la enfermedad a nuestra vida. Y no es así. El Señor le da la respuesta y le dice, no es que pecó este ni sus padres. No tiene absolutamente nada que ver. Sino, dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario, dice el Señor, hacer las obras del que me envió. Cuando está el Señor diciendo las obras de Dios deben manifestarse en este ciego de nacimiento, el Señor dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Había un propósito en que el Señor pasara en aquel día por allí. Había un propósito, dice, me es necesario. Así como dice también en el capítulo 19 del libro de Lucas,
donde dice que era necesario que él pasara por allí. Cuando llega donde Zaqueo, le era necesario. El Señor dice, me es necesario hacer las obras de Dios. Hay cosas que son necesarias. Y el Señor va a estar actuando soberanamente porque es necesario que así sea. Y si lo vemos desde el otro punto, desde el otro lado de la vereda, era necesario que este hombre naciera ciego para que las obras de Dios se manifestaran en él. Era para la gloria de Dios. Así que cuando lo vemos de esta manera, todo lo que nos pueda suceder, como dice allí en la carta a los romanos, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y todas las cosas que nos puedan suceder deben redundar para la gloria del Señor, para glorificar a Dios en nuestras vidas. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que el día dura. Y el Señor está hablando con una metáfora. Está hablando metafóricamente. Y dice, entre tanto que el día dura. El Señor le diría también en el capítulo 11, dice, el Señor le dice allí a los discípulos, el que anda de día no tropieza. El que anda de día no tropieza. Y el Señor no tuvo ni un tropiezo, él nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en su vida, sino que él anduvo rectamente toda su vida. Toda su vida. Entre tanto que el día dura. El día del Señor, el día que el Señor habría de actuar, el día que el Señor habría de vivir. Dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz soy del mundo. En él no hay tiniebla. Y si lo consideramos de la siguiente manera, en la Escritura solamente vemos muerte y vida. Vemos tinieblas y luz. Y lo estoy diciendo de manera contraria, porque el que está en tinieblas, cuando llega el Señor de la luz, el que estaba muerto, cuando se encuentra con el Señor, recibe la vida. Y solamente hay luz y tinieblas, hay vida y muerte, y a través de todas las Escrituras vamos a ver este paralelo, luz y tinieblas, vida y muerte. Vemos en el primer Adán la muerte, en el segundo Adán la vida. Vemos en Caín la muerte, vemos en Abel la vida. Y vemos, y siempre van a haber dos hombres, como lo mencioné yo en la Escritura, siempre van a haber dos, que nos van a mostrar la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, nos van a mostrar a Adán y a Cristo. Y el propósito de las Escrituras, todo el propósito que tienen las Escrituras, es exaltar a la persona del Señor Jesucristo, demostrarlo a Él. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora nos surge la pregunta, nos va a surgir la pregunta, ¿y qué pasó entonces cuando el Señor ascendió al cielo? ¿El mundo quedó en tinieblas? Podríamos responderlo en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando el Señor asciende al cielo, se instituye la iglesia y la Biblia nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que en cada creyente Cristo habita por la fe en nuestros corazones. El Señor habita en nuestros corazones. Así que si bien el Señor ascendió al cielo, la cabeza asciende al cielo, el Señor sigue estando aquí en cada corazón. Así que la luz sigue estando presente en el mundo. Y nosotros somos portadores de esa luz porque está Cristo en nuestros corazones. Ahora, cuando vemos a este ciego, y mire, yo lo veo de la siguiente manera, al leer este pasaje varias veces,
Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo, los ojos del ciego. Y yo pensaba, cuando el Señor hace al hombre, toma del polvo de la tierra, lo formó, le dio forma con sus manos y sopló en él aliento de vida. Todo lo que estaba deteriorado en los ojos del ciego fue restaurado por este alfarero divino. Porque todas las cosas, dice la Escritura, por él fueron hechas. Todas las cosas por él fueron hechas. El hombre fue formado allí en el huerto del Edén. Y Dios estaba allí a través de Cristo. Así nos dice Juan capítulo 1, verso 1. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que lo que yo veo allí, cuando el Señor tomó lodo, lo mojó con la saliva y untó los ojos del ciego. Y luego le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Vemos allí que el Señor lo manda a lavarse en el estanque. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Pudo ver. El Señor abrió los ojos del ciego, le abrió los ojos para que le pudiera contemplar. Entonces los vecinos en los pasajes siguientes y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? En 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vemos un antes y un después en la vida del ciego. Antes se sentaba y mendigaba, ya no. Ya no. Es más, pienso en las personas que le llevarían y que se lucrarían con el ciego. Este hombre que mendigaba, por cierto que tendría que dar una parte a quienes le llevaban para sentarse allí. Ahora ya no. Luego dicen, unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Daba testimonio. Él daba testimonio. Esta era mi vida pasada. Esto era lo que yo hacía. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Recibí la vista. Todo lo que recibimos viene de parte del Señor. Dice la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tremendo milagro. Ahora podríamos pensar, algún escéptico podría decir, no, eso no ocurrió. Por casualidad, tal vez le pasó a llevar algo y le dio la vista. Como dicen algunos que cuando brotó agua de la peña, la peña había una endija allí y se abrió una vertiente. Pero no es que Moisés, no es que el Señor les dio agua, sino que fue una casualidad. Cuando el escéptico se rehúsa a creer, solamente dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender, porque para él son locura. Estas cosas se han de discernir espiritualmente. Le abrió los ojos, pudo ver al Señor, le pudo contemplar. Era un día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Recuerdan ustedes que hace unas semanas atrás vimos también en Lucas el capítulo 24? Lucas el capítulo 24, el verso 31.
El verso 30 dice, aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Luego, en el verso 45 dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y el verso 32 dice, se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Nos abría las Escrituras, todo lo hizo el Señor. Vemos aquí que cada una de las cosas que vamos viendo, lo que sucede en Lucas 24 con los discípulos de Maús, lo hace el Señor para con los discípulos. Le fueron abiertos los ojos, abrió las Escrituras y les abrió el entendimiento. Abrió los ojos del ciego. Vamos al Salmo 119, verso 18. Salmo 119, verso 18. Verso 17. Dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando me trae a la mente esa ocasión, cuando va el eunuco etíope leyendo al profeta Isaías. Y Felipe, que se junta al carro, le dice, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo podré, dice el eunuco etíope, si alguno no me enseñare? Y le mandó que subiera al carro. Nada puede el hombre recibir, nos dice la Escritura, si no le fuere dado del Padre. Aquí el salmista está pidiendo que el Señor abra sus ojos para mirar las maravillas de su ley. ¿Y dónde podemos contemplar las maravillas de la ley del Señor? Cuando dice ahí en Juan capítulo 1, verso 18, que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo recibimos de parte del Señor. El Señor nos puede mostrar las maravillas de su ley. Porque ¿qué podemos ver en la ley? Ahora nos surge esa pregunta. ¿Qué podemos ver en la ley? En la ley podemos encontrar solamente que somos transgresores, solamente que erramos, solamente que fallamos. Porque el que hierra en un punto de la ley se hace culpable de todo, nos dice la Escritura. Pero ¿dónde podemos contemplar las maravillas de la ley de Dios? Si no es en la persona del Señor Jesús. Aquel que nunca hizo maldad, aquel que nunca cometió un pecado. Y Él, nos dice la Escritura, cumplió cabalmente la ley de Dios. En la persona del Señor Jesús podemos ver las maravillas de la ley. Las maravillas de la ley. Porque Él no fue un transgresor. Él cumplió toda y absolutamente toda la ley. Y cuando leo el verso siguiente, aunque el salmista lo está diciendo de sí mismo, dice, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. No encubras de mí tus mandamientos. Ahora, ¿podríamos sentirnos forasteros en la tierra? Podríamos decir, yo soy forastero aquí. En otra palabra, soy un extranjero en esta tierra. Soy un peregrino en esta tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Abre mis ojos y veré y miraré
las maravillas de tu ley. En el Salmo 146, Salmo 146, verso 8. Salmo 146. Leamos desde el verso 5, porque a través de cada pasaje de las Escrituras, en cada porción que podamos leer, vamos a ir mirando a la persona del Señor, obrando en su pueblo. Y podemos apropiarnos de la palabra en esta tarde, donde dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Abre los ojos a los ciegos. Dice, y a sus nobles con cadenas de hierro para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Ahora, nos dice aquí que la Escritura que Jehová abre los ojos a los ciegos. Y vemos allí en el capítulo 9 del Evangelio de Juan que se cumple esta palabra en aquel día. El ciego de nacimiento. Este hombre nunca había visto la luz. Jamás. Había vivido en tinieblas. Había vivido en tinieblas. Y así estábamos usted y yo. En la tiniebla más terrible. Caminábamos a tientas. A tientas. En lo que respecta a lo espiritual. Espiritualmente a tientas. Sin saber qué hacer. Sin saber dónde ir. Decidiendo según nuestro propio racionamiento. Pero aquí en el verso 5 dice, bienaventurado, perfectamente feliz, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Perfectamente feliz. Y lo hace el Señor. Jehová liberta a los cautivos. Cuando el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Cautivos del pecado, cautivos de Satanás. La carta a los Colosenses nos dice que Él nos rescató, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y el Señor lo hizo. Lo hizo en nuestro bien. Lo hizo en nuestro bien. Y hay otro pasaje en Isaías capítulo 35. Isaías 35. El Señor abrió los ojos al ciego. Y no nos vayamos de la idea. Donde dice Isaías 35:5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Los oídos de los ojos de los ciegos serán abiertos. Y leemos de un ciego que recibió la vista, de un ciego. Pero aquí está en plural, los ojos de los ciegos. Y allí está usted y yo, ciegos, para las cosas espirituales. Y allí cuando el Señor está conversando, está hablando con Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver. Poder contemplar el reino de Dios es como un despertar. Abrir los ojos y ver la aurora, ver el día. Es lo que le sucede al ciego allí. Allí el ciego regresó viendo. Tremendo.
poder disfrutar de los colores, disfrutar de la luz del sol, de quedar enceguecido allí al abrir los ojos y mirar el sol, y luego contemplar los colores, las flores, y contemplarlo todo. Y algo así ocurrió con nosotros. Podemos ver las maravillas de su ley. Podemos mirar lo que es de Dios y podemos disfrutar lo que es de Dios. Amar lo que es de Dios. Allí en Isaías, en el versículo anterior, el verso 4 dice: decid a los de corazón abocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y en estos pasajes podemos contemplar la maravilla de que no se habla de otra persona, sino del Señor Jesucristo mismo, que es Dios manifestado en carne, su presencia en medio de nosotros. Dios mismo vendrá y os salvará. Y cuando Dios mismo vino, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Nuestros ojos se abrieron y nuestros oídos se abrieron también. Los ojos y los oídos abiertos. ¡Qué tremenda verdad! Esto es tremendo, poder contemplar, poder mirar a nuestro Salvador. Hay un himno que cantamos: mirad al Salvador Jesús, al príncipe benigno. Mirad al Salvador. Podemos contemplarle, podemos mirarle por la fe, mirarle por la fe. Pero no se puede de ninguna manera contemplar al Señor Jesús si no tenemos no tan solo la experiencia del ciego, que esta es una figura de lo que ha sucedido en nosotros espiritualmente. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos, el capítulo 16, verso 14. Dice así la palabra del Señor. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y el Señor abrió el corazón de ella. Y aquí vemos a una mujer que tenía su oficio. Nos habla aquí la escritura que Lidia tenía su oficio, era vendedora de púrpura, de Tiatira, y hay algo que ella hacía: adoraba a Dios. Adoraba a Dios. Es lo mismo que está haciendo allí el centurión en el capítulo 10. Este oraba a Dios siempre, hacía limosnas, tenía buen testimonio, pero no tenía salvación. Nos dice aquí la escritura que adoraba a Dios y estaba oyendo, pero el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Le abrió el corazón. Y no se puede tener ninguna experiencia, no se pueden mirar las maravillas de la ley del Señor. Absolutamente nada se puede disfrutar si no se abre el corazón. Dice allí en Romanos capítulo 10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación.
Y el Señor abrió el corazón. El Señor abrió el corazón. A veces podríamos decir nosotros que no, si yo vine al Señor, yo entendí. Dice el Señor allí en su palabra que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si no le fuere dado del Padre. Así que nadie puede jactarse, absolutamente ninguno. El Señor abre el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Se convirtió? Claro que se convirtió, porque dice, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Fue bautizada, se convirtió. El Señor abrió el corazón de Lidia. Y lo que debemos rogar al Señor, que el Señor abra nuestro corazón para poder mirar, para poder ver las maravillas de su ley, para poder entender las Escrituras, para poder contemplar a la persona del Señor Jesús. Si no, estaremos solamente viviendo una novela, tal vez, estaremos viviendo algo ficticio, donde no hay una experiencia real, genuina, con la persona del Señor. Yo quiero leer una porción que está en la Biblia, la Biblia de Latinoamérica, es una Biblia católica. Dice en el capítulo 5, verso 16 de Segunda de Corintios, y al pensar en estas cosas, en que el Señor debe abrir nuestros ojos, debe abrir nuestra mente, debe abrir nuestro entendimiento, debe abrir nuestro corazón. Dice, así que nosotros, dice, no miramos a nadie con criterios humanos, aún en el caso de que hayamos conocido a Cristo personalmente, ahora debemos mirarlo de otra manera. Mirarlo de otra manera. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Todo eso es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Ahora, miramos a Cristo de otra manera. ¿Y cómo nos dice el texto de la Reina Valera, 2 de Corintios 5? Dice el verso 16, de manera de que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. No le miramos así. Cuando nosotros miramos al Señor ahora, porque ¿cómo mira a Cristo el catolicismo? ¿Cómo miran a Cristo los mormones? ¿Cómo miran a Cristo los testigos de Jehová? No tienen la misma perspectiva, no lo miran de la misma manera que nosotros. Cuando nosotros miramos a Cristo, nosotros le miramos resucitado. Miramos a ese hombre perfecto, entronado en los cielos, pero espiritualmente en su cuerpo que es la iglesia. Miramos a Cristo en nuestros hermanos, en usted y en mí está Cristo, está habitando en nuestros corazones. Yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Y cuando Él se va, no se fue la luz. No se fue la luz porque Cristo quedó en su pueblo, en nosotros. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y está en nosotros. Se quedó aquí con su iglesia. Se quedó en cada corazón de los creyentes. Corporativamente en el templo que es la iglesia.
El himno que cantamos, oh peregrinos, que al cielo vais, siempre mirad a Cristo. Siempre mirad a Cristo. Le vemos en nuestros hermanos. En cada hermano o hermana que ha profesado, que el Señor le ha abierto su corazón y que han sido abiertos sus ojos. Podemos decir que está Cristo allí y que está Cristo aquí. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el templo de Dios. Mirad a Cristo. Poner la mira, dice la Escritura, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En un sentido está Cristo sentado a la diestra de Dios. Allí en Colosenses capítulo 3. Pero también la iglesia está sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales, espiritualmente hablando. Y el Señor también está aquí y la iglesia está aquí. Esto es un misterio. Allí en Timoteo lo dice. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y Dios quiso habitar en nuestros corazones. Y somos templos de Dios, como dice ahí en Efesios capítulo 2, y lo dice también en la carta a los Corintios, el capítulo 3 y el capítulo 6. Templos de Dios. Cada creyente, cada uno de nosotros miramos a Cristo. Y si hay alguien aquí en esta noche que no es del Señor, quiere el Señor tocar su corazón, que Él abra su corazón, para que esté atento a las Escrituras. El que habla solamente es un instrumento. La palabra de Dios es viva y eficaz. Abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Que le pidamos al Señor que abra nuestros ojos para mirar a Cristo. Mirarle a través de las Escrituras. Cuando vemos la Biblia es un papel que tiene letra impresa, pero que podamos ver a Cristo aquí. Que podamos mirarle aquí en su palabra. Reglón tras reglón. Cuando nos muestra allí, nos muestra el Señor. Está allí el Señor actuando, pero Dios está en Cristo. Dios está en Cristo. Dios manifestado en carne, que ha querido venir a nuestros corazones, y cuando el Señor sube, cuando el Señor asciende allí en Pentecostés, el Señor se queda. Dice, allí viene el Señor por su Espíritu. El Espíritu de Dios descendió. El Señor Jesucristo sube y el Espíritu de Dios descendió y se quedó en nosotros. Se quedó en nosotros. Grande es este misterio. Es un misterio. Pero el Señor está obrando en usted. Quiere hacerlo en mí también. Ahora, cuando este hombre nos dice la Escritura que hace lo que el Señor le dice, el Señor regresó, este hombre regresó viendo porque el Señor le dio la vista. El Señor les abrió los ojos a los discípulos de Maús. El Señor les abrió las Escrituras, el Señor le abrió el entendimiento, el Señor abrió el corazón de Lidia. Y quiere el Señor también abrir nuestros corazones. Quiere abrir nuestros corazones, quiere abrir nuestros ojos, quiere abrir nuestro entendimiento. Pero nuestro corazón debe estar dispuesto en las manos del Señor. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Vamos a orar. Y si después Felipe tiene algún himno preparado, lo cantamos porque aún hay tiempo. Oremos. Dios nuestro Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra que es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Padre, abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos para mirar al Señor, para mirarle, Señor. Para nuestro Dios, obrar y hablar conforme a tu palabra. Bendice la congregación, bendice a quienes nos visitan también, a nuestros hermanos que son de otros lugares, y también bendice tu iglesia.
en este lugar, en Cerro Jiménez. Ayúdanos, nuestro Dios, para vivir conforme a tu palabra. Gracias, nuestro Padre, quedamos en tu presencia, rogando tu bendición, nuestro Dios, por los enfermos. Pedimos por nuestro hermano Jorge, por su pronta recuperación de su mano. Pedimos también por Eduardo, que estuvo un poquito delicado, nuestro Dios. Rogamos que tú le sigas guardando, le sigas cuidando. Rogamos también, nuestro Dios, por la familia de Noelí, de Rosy, allá en Venezuela, por Yulimir, por su regreso, por la hermana Migdalia, por su esposo también, hermano Eduardo. Nuestro Dios, glorifícate en tu iglesia, en este lugar. Te damos gracias, quedamos en tu presencia, en el nombre del Señor Jesús. Amén.